Bien, estamos entonces en Apocalipsis capítulo 6. Y estábamos viendo estos primeros 4 jinetes, los famosísimos 4 jinetes del Apocalipsis. Bueno, aquí está este esquema, ¿verdad? Que no significa que es infalible, puede tener errores, pero más o menos esto va así. Estamos viendo la tribulación, 3 años y medio. Es la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Todavía no estudiamos la profecía de las 70 semanas, todavía no la estudiamos, pero lo veremos en su momento. Entonces estamos viendo la tribulación y entonces aparece el juicio de los sellos y son 7 sellos y de estos 7 sellos, los primeros 4 sellos son esos 4 jinetes del Apocalipsis, que se han hecho películas, novelas, obras de teatro sobre eso. Y entonces se ha hablado mucho de los famosos 4 jinetes. Entonces vamos a ver estos 4 jinetes una vez más, solo a leerlos, ya no a explicarlos. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, entonces yo les comentaba que este representa el ascenso del anticristo al poder. Y todavía no hemos estudiado a este personaje, el anticristo. Estudiamos los imperios, le dedicamos 2 o 3 sesiones, pero falta ver ahora también al anticristo y bueno, esto lo vamos tejiendo poco a poco todo el panorama. Cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y salió otro caballo bermejo, o sea rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y yo les explicaba que esto no es guerra, no es una guerra de naciones, sino esto es desorden social debido a una crisis que se va a dar en cierto momento. Y entonces las personas, ¿se acuerdan que les mencioné como cuando fue aquel apagón hace 10 o 15 años, o cuando fue el coronavirus, que la gente se arrebataba las cosas ahí en Walmart y el papel sanitario aquí en Tijuana, y todos andaban compitiendo contra todos por obtener los recursos materiales, los bienes materiales? Cuando abrió el tercer sello, también les mencioné que esta espada que menciona aquí, en griego hay 2, cuando la Biblia dice espada, hay que ver cómo lo dice en griego, porque en griego hay 2 palabras para espada. Una es la majaira y la otra es la ronfaya. Una es espada de guerra y la otra es espada de asesino, es cuchillo, es daga. Sí, y aquí de lo que está hablando es de la daga, no está hablando de la espada de guerra. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Y entonces, ¿alguien puede recordar qué fue lo que dijimos acerca de esto? Esto representaba ¿qué, hermanos? Escasez, una gran escasez, a tal grado que el salario de un día solamente alcanza, todo lo que una persona gana en un día solo alcanza para comer, ¿verdad? Olvidémonos de la gasolina, olvidémonos del internet, del celular, de los viajes, de la ropa. Es solo para subsistir, para sobrevivir. Pero en esta primera parte no se ven dañados los millonarios. Dice: pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Cómo llegamos a esa deducción? Bueno, pues si nos trasladamos al contexto histórico de Israel, del Nuevo Testamento, las personas no pueden vivir sin trigo o sin cebada, pero sí pueden vivir sin aceite y sin vino. Eso ya es de segunda importancia. De primera importancia, pues es el pan. Pero pueden subsistir, la gente podía subsistir sin aceite y sin vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo. Y la palabra griega, ¿alguien la recuerda? Les dije cuál era la palabra. Cloros. En realidad es verdoso.
y les dije que era el amarillo verdoso de la cadaverina, una sustancia que el cuerpo sintetiza por descomposición de las células. Cuando la persona muere, aparece ese color así en los cadáveres y especialmente aquí en la zona del vientre, que es donde se concentra la mayor parte de las bacterias debido a toda la flora intestinal, etcétera, en los intestinos y estómago. Entonces, aquí se refiere precisamente a una gran mortandad, pero todo es efecto en cadena. Es mortandad, ¿por qué? Por la gran escasez mundial. Y la gran escasez mundial, o sea, esto en realidad va casi en reversa. Si la gente está muriendo aquí, en el cuarto sello, por una gran escasez mundial, la del tercer sello. Y la escasez mundial del tercer sello produce el desorden social del segundo sello. Y entonces, este desorden social y toda esta gran crisis, en medio de esta gran crisis aparece un Mesías temporal, que es este líder mundial, el anticristo. Él es el que va a venir a ofrecer una solución rápida a esa gran crisis. Si ustedes recuerdan el evento de las Torres Gemelas, ¿cuál es la fecha? ¿2001? 11 de septiembre del 2001. En cosa de una semana, yo creo, o 2 semanas, a lo mejor mi hermano Norberto se acuerda de ese detalle específico, pero se aprobaron una gran cantidad de leyes en Estados Unidos. Por ejemplo, se creó muy rápido la Homeland Security, no sé qué otro nombre tiene, ¿te acuerdas, Víctor? Es una dependencia del gobierno para proteger la patria, donde a todos los cuerpos policíacos se les dieron grandes poderes, así rápido. Fue un estado, se le llama creo que es estado de emergencia, donde al presidente se le otorgan poderes inmediatos para intervenir teléfonos, espionaje, arrestos sin orden judicial, debido a una gran crisis. Y entonces hemos estado viendo que las cosas que han estado pasando antes son ensayos para lo que viene. Ya hablaremos de cómo el COVID fue un gran ensayo para lo que viene, específicamente con un tema de control sobre las personas. Ya lo veremos, no quiero entrar a ese tema ahorita. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, después de todo esto que está sucediendo, aparecen de repente en el cielo, aparecen almas de personas que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En este quinto sello lo que vemos es el martirio de creyentes. Hermanos, honestamente me gustaría que el libro de Apocalipsis nomás tuviera un capítulo, ¿verdad? Nomás que dijera: Jesús se fue, va a regresar y se acabó todo, ¿verdad? Pero pues tengo que explicar todo esto, ¿verdad? Y sé que a las mentes y a los corazones de todos, no todos tienen la misma sangre fría para escuchar esto. Lo sé por mucha experiencia, me ha tocado compartir esto algunas veces, y hay personas que terminan el estudio y lejos de terminar con gozo, se van todos estresados, incluso con pesadillas por varios días a sus casas. Y no hay forma de cómo suavizar esto. No tengo forma de cómo suavizar esto. O sea, simplemente tengo que decir lo que está escrito, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que está aquí escrito y hay que explicarlo. Viene una persecución. Viene una persecución sobre la iglesia. Lo vemos más claro en Apocalipsis capítulo 13. Aquí está hablando de este líder mundial, el anticristo. Solo voy a leer a partir del 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses,
siempre se dice que el anticristo va a gobernar durante 7 años. No hay tal cosa. Este es uno de 9 o 10 pasajes que tiene Apocalipsis y Daniel, donde claramente dice que el gobierno del anticristo es de 42 meses, 3 años y medio, no más. La tribulación son solo 3 años y medio, 42 meses. Ahí está, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y vencerlos. Esa es la persecución. Esa es la persecución. Vencerlos. No se refiere a quitarles la salvación. No se refiere a que ellos reniegan de Cristo. Porque en Apocalipsis 12, un capítulo antes, dice: es que está agarrando creo que el internet de aquí. Voy a conectarlo aquí a mi teléfono. Sí, lo conecto aquí al mío para más rápido. Para que esté aquí más en corto. Ahí está. Entonces tengo que desligarlo de allá, ¿verdad? Y para no estar batallando, porque está muy lento esto. Ahí está. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué pongo esto? Porque en Apocalipsis 13 dice que el anticristo vence a los santos. Aquí está. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero en el capítulo 12 dice que ellos le han vencido. Pues, ¿quién es el que está venciendo, no? Es muy sencillo. Cuando en Apocalipsis 13 dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, los está venciendo en el único plano que el anticristo y Satanás puede vencer. Es matarlos, eso es todo. Pero en últimas, aquí está invocando la sangre del Cordero, está hablando de salvación. Sí es cierto, podrán ser muertos en esta vida, pero para la eternidad ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y está claro, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En la historia del cristianismo hay registros de cómo los captores y los verdugos de los cristianos se encendían en ira cuando veían que los cristianos no se doblegaban ante la amenaza del martirio, no se doblegaban. En última instancia, los cristianos los vencían a ellos, vencían la presión que ellos tenían, vencían el capricho de ellos de que se inclinaran estos cristianos. Estoy hablando de cristianos de la iglesia primitiva, de la Edad Media, de la Inquisición. No se doblegaban ante las exigencias o el soborno o la oferta, porque les llegaban a ofrecer riquezas, les llegaban a ofrecer bienes de este mundo si renegaban de Cristo, pero ellos no se doblegaban. Ellos veían más allá, hacia esa patria celestial y hacia esa herencia, como dice Pedro, en 1 Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, dice el apóstol Pedro. Bien. Y dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bien, esto lo voy a dejar para el final ahorita. Lo voy a dejar para el final. Quiero continuar con esto y vamos a terminar
con todo este diálogo que hay del 9 al 11. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y fíjense, el sol se pone negro, la luna se vuelve como sangre, no está diciendo que de sangre, sino como sangre. Luego caen las estrellas del cielo y luego el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla. Y luego todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y luego los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esto que yo les voy a decir, esto es mi punto de vista. Ya saben que cuando digo mi punto de vista, no me refiero a que Mario es el único en todo el cristianismo que lo cree. Si así fuera, mejor me callo, ¿verdad? No, cuando digo que yo lo creo, lo digo que lo creo en consonancia con miles y miles y miles de otros creyentes, maestros, pastores, teólogos. Lo cual tampoco eso significa que es infalible lo que voy a decir, pero creo que tiene mucho peso. La gente tiene miedo, bueno, cristianos tienen miedo de si va a haber una guerra nuclear, etcétera. Hace poco estuvimos ahí con cierta amenaza por lo de Estados Unidos e Irán. Esto es lo que yo creo. Yo creo que va a haber una guerra nuclear, pero va a ser durante la gran tribulación. Esto es lo que lo creo firmemente. No nos va a tocar a nosotros. La iglesia va a pasar por la tribulación. La tribulación de 3 años y medio, y luego aquí somos arrebatados, aquí. Esta es la vida, esta es la cronología sobre la tierra, esta línea naranja, ¿verdad? Los eventos de los vivos. Y la Biblia dice, los muertos en Cristo, que es esta línea azul que está debajo, ¿verdad? Esta es la línea de los vivos, es que lo que esté hacia abajo de la línea de los vivos son las líneas de los muertos. Y lo azul son los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, luego, ¿qué tan luego? Pues yo creo que unos segundos, no tendría sentido ni que fuera ni meses, ni semanas, ni días, ni horas. Unos segundos después seremos arrebatados porque dice juntamente con ellos. O sea, es un evento que va junto con pegado. Resucitan y luego nosotros somos arrebatados, dice juntamente con ellos, con los que resucitaron, para recibir al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Ok. Yo creo que esta guerra nuclear se va a dar acá. En algún punto de estos 10 días de la tribulación, de la gran tribulación. Todavía no llegó a ese tema. Ahorita, por favor, nomás solo escúchenlo, ¿verdad? En su momento les voy a explicar por qué creemos que la gran tribulación dura 10 días y son las 7 copas de la ira. Y esta, mande, mija. Sí, sí. Dice el apóstol Pablo a Tito que nosotros esperamos 2 cosas. Dice, aguardamos, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Los cristianos estamos aguardando 2 cosas. 1, la esperanza bienaventurada. 2, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La esperanza bienaventurada es el que seamos llevados ya a la presencia de Dios. Esa es la esperanza bienaventurada, ya sea por vía de resurrección o por vía de arrebatamiento, dependiendo. ¿Sí? Entonces, nosotros ya no estaremos aquí, pero en algún punto por aquí va a haber una guerra mundial. Solo lo digo y después entraré a los detalles en otra sesión que se preste para esto. Y yo veo aquí una guerra mundial. Hay un caos muy grande en este punto. No sé si recuerdan que vimos que el anticristo sube al poder apoyado por una confederación de 10 reinos.
pero que hay un momento en que de estos 10 cuernos, ¿se acuerdan que eran 10 cuernos? 3 son derribados por el anticristo. Yo creo que en algún momento va a haber una rebelión, porque es un sistema humano, al final ningún sistema humano es perfecto, y menos en un sistema tan satánico, tan perverso como va a ser este último sistema. En algún momento se le van a revelar 3 de estos 10 reinos. Y creo que esa rebelión se va a dar en este tiempo, en estos días, o se va a consumar y van a tratar de quitar al anticristo del poder. Y va a haber un intercambio, una guerra, un intercambio de misiles. Claro, esto que estoy a punto de decir de plano no está en la Biblia, es solamente una suposición. Les mostré cuáles eran estos 10 reinos en base a los planes del Club de Roma, pero después yo les di una lista la cual yo creía que era más coherente y que incluso existen esas confederaciones. Les dije, a ver si ahorita las recuerdo. Acá en América pues tenemos 3, América del Norte, América Central y América del Sur. El UNASUR, el Tratado de no me recuerdo el nombre de los países de Centroamérica, y el TEMEC, son 3. Luego, Europa, 4. Y les dije, estos grupos están organizados en base a zonas geográficas, pero también en base a idioma y en base a cultura y religión. Algunos combinan estos 3, algunos de ellos combinan solamente 2, cultura, religión, otros combinan los 3, zona geográfica, cultura, religión, idioma, otro factor que los homogeneice, que los homologue, perdón. Entonces, Europa es el 4, África, creo que es evidente que en sí mismo África es un bloque y existe, se llama la Unión Africana, así se llama. ¿Qué comparten? Pues empezando por el color y la cultura. Luego hay otro grupo que son los del sur asiático, Oceanía, y luego los dragones de Asia, luego los antiguos naciones de la Unión Soviética, luego los países nórdicos y luego los países árabes. Es evidente que los países árabes se aglutinan bajo una cultura, un idioma y una religión, y existe lo que se llama la Liga Árabe. Existe desde mediados de los 60. Ok, yo pienso esto, y también uno que otro por ahí lo piensa, que los que se le van a revelar al anticristo, más bien, ¿en qué momento se van a revelar? Cuando él entra al templo y él dice, yo soy Dios. Yo soy Dios. Y algo va a cambiar en toda su política de gobierno, que 3 grupos se le van a revelar. Yo creo que estos grupos van a ser los árabes, o sea, el sector árabe, porque los árabes, por nada del mundo, ellos negocian que su Dios es Alá. Por nada del mundo lo negocian ellos. Ellos son muy firmes en su creencia. Los árabes. Creo que el otro grupo van a ser los dragones asiáticos, encabezados por China, por su historia, por su historial de ateísmo, los chinos. Y creo que el otro grupo, muy probablemente, aquí sí a mí me cuesta llegar a una conclusión más contundente, pero creo que el otro grupo van a ser los países eslavos, o sea, la zona de Rusia. En Rusia, en la antigua Unión Soviética, especialmente en Rusia, porque una cosa era la Unión Soviética y otra cosa es Rusia. La Unión Soviética era la suma de muchas naciones y Rusia era la principal nación de esa Unión Soviética. Y allá tienen muy fuertísimo, la religión ortodoxa, el catolicismo ortodoxo. Lo tienen muy fuerte ellos. De hecho, tengo por ahí, me había llegado primero el rumor, yo no estaba enterado de eso, pero después como a la semana me aparece por ahí un estudio sobre ese tema, que en Estados Unidos hay una moda muy fuerte, donde muchos jóvenes que están en contra del sistema liberal se están uniendo a la iglesia ortodoxa rusa.
en Estados Unidos. Muchos jóvenes evangélicos se están uniendo a la Iglesia Ortodoxa rusa debido a una identidad muy fuerte que promueve la Iglesia Ortodoxa rusa, una identidad de valores familiares. Lo voy a decir de otra forma. La Iglesia Ortodoxa rusa, así como el catolicismo cada vez se vuelve más liberal, a la Iglesia Ortodoxa rusa le está pasando lo contrario, cada vez se vuelve más conservadora. Y muchos jóvenes que están hartos con el sistema liberal, todo lo que se está promoviendo, la agenda globalista, el LGBT, todo eso, entonces se están adhiriendo a las filas de la Iglesia Ortodoxa rusa. Si ustedes leen por ahí, escuchan noticias y ven cómo es la cultura rusa es muy cerrada, así como los chinos. Ellos cuidan mucho su cultura y no les gusta la injerencia de Occidente, ¿no? La rechazan bastante. Rusia resiente mucho a Estados Unidos, que Estados Unidos quiera controlar el mundo. Bueno, ya no quiero abundar más en eso porque me falta bastante que decir. Yo creo que estos tres grupos, estos tres bloques son los que van a rebelarse en su momento contra el anticristo. Los árabes, los chinos y los rusos. Eso es lo que creo. No estaremos aquí para enterarnos, ¿verdad? Así es que avancemos. Pero yo aquí veo una guerra nuclear entre el 12 y el 17, durante la gran tribulación. O sea, los últimos 10 días, yo aquí veo la guerra nuclear. Miren, ahí lo dice. Hay un gran terremoto. El sol se pone negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Esto tiene todo el sentido cuando hay una contaminación atmosférica extrema. No sé si recuerdan cuando hubo unos incendios muy grandes aquí en Estados Unidos hace como 10, 12 años. Una serie de incendios que duraron como 2 semanas. Y acá todo el cielo estaba gris siempre. El atardecer el sol era rojo, de esos rojos que se pone cuando hay incendios. La luna estaba roja. Las lunas de esos días estaban muy roja debido al carbón que había en el aire. Pero miren el 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Juan está viendo algo. Él está viendo que luces están cayendo sobre la tierra. Luces están cayendo sobre la tierra. Tiene que usar algún lenguaje que esté a su alcance. No puede referirse a las estrellas que vemos en las noches, no tiene sentido porque creo que está claro porque no se puede referir a las estrellas, ¿verdad? No caben las estrellas aquí en la tierra. Sí, no cabe ni una sola estrella. Entonces Juan está viendo algo aquí. Y luego dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Cuando hay una explosión nuclear, la nube que se hace, que se expande, se ve como un rollo, como un pergamino circular que se está desenrollando o enrollando. E inmediatamente todo monte y toda isla se removió de su lugar. Sí. Estamos en el contexto de los sellos, ¿no? Sí. Pero usted dijo que las bombas iban a ser como que en las copas. Sí, mira. Esto, la narrativa, ¿vale? Sí, es cíclica. Por eso pongo estas líneas aquí. Lo he dicho antes, ¿no? No es algo que leí una semana y ya lo puse aquí. Es la suma de investigar, leer, volver a leer, escuchar a varios, meditar, etcétera, etcétera. Esta línea significa que los eventos son acumulativos. O sea, no es como que sucede algo y se acaba. Una bola de nieve. ¿Mande? Una bola de nieve. Una bola de nieve. Es acumulativo. Sí. Algunas cosas son como en orden. Pasa esto y luego pasa esto y luego pasa esto. Pero mi pregunta es... Pero otras son como capas en un mismo evento, una capa sobre otra. O sea, en un mismo evento pasa esto, también pasa esto. Lo tiene que narrar en orden porque uno no puede decir 100 frases al mismo tiempo. Dices una frase y luego dices la frase 2, pero todo esto es en el mismo momento. Okay, un sándwich. Sí, como un sándwich. Ok, entonces
Está pasando al final, exactamente. Sí, eso es lo que yo creo. Pero el séptimo sello no da paso a las trompetas. Sí, o sea, el séptimo sello abre las trompetas, ¿sí? O sea, pero porque es una narración. Sí, cuando abrió el séptimo sello, esto es lo que vi, pero no significa que es en ese orden. Te lo está narrando en orden porque toda narrativa se narra en orden, ¿verdad? Pero ¿cuándo suceden los eventos? Y es donde suceden como sándwich, son como capas. O sea, haz de cuenta, en esta fecha, ¿qué pasa? Pasa esto y pasa esto y pasa esto. Porque en Apocalipsis como 3 veces destruyen el mundo. Lo dijiste mejor que yo. Sí, o sea, cuando uno lee el Apocalipsis, aparece una destrucción del mundo como en 3 o 4 ocasiones. Pero no del mundo entero. Pues del planeta, del planeta se narra como en 3 ocasiones una destrucción del mundo. Entonces, la única forma de entenderlo es que aunque a él se le está revelando por etapas, no significa que se destruye una vez y luego se vuelve a destruir, no, sino que simplemente, o sea, por ejemplo, si tú vas a narrar, vamos a suponer que vas de vacaciones y luego regresas y nos cuentes cómo te fue en las vacaciones. Y resulta que andabas allá en el mar, en una lancha, y al mismo tiempo, cuando andas en la lancha, viste un delfín, viste una ballena, viste que pasó un avión y viste que salió un pulpo gigante y se comió la ballena. Ok, lo vas a narrar en orden, ¿verdad? Porque no puedes decir 4 frases al mismo tiempo, lo vas a narrar en orden. Pero cuando tú lo viste, todo sucedió al mismo tiempo. No sé si me explico. Al mismo tiempo que brincó el delfín, salió la ballena y salió el pulpo y pasó el avión y pasó el barco. Al mismo tiempo. Entonces dices, oh, y vi una ballena. Ah, también vi un delfín. Y luego también vi que un pulpo se comió la ballena y pasó un avión. O sea, no es que fue así, sino que todo pasó al mismo tiempo, pero tú lo tienes que narrar por etapas. Distintas perspectivas, ¿no? También pueden ser distintas perspectivas de un evento, De un mismo evento. de un evento simultáneo. Sí. Por eso es que pongo estas líneas aquí. Estas líneas significa que aunque el evento se narra aquí, pero miren, al mismo tiempo se empalma con esto. Se empalman con estos eventos. ¿Sí? Más o menos se está comprendiendo lo que quiero decir, Chelita. Chelita, ¿sí se comprende? En el discipulado. Los que transmitía. Ah, sí, sí. Sí, los que transmitía por Facebook, sí. Mande, mija. Esa carta de Apocalipsis. ¿cuál era para una carta de amor para la iglesia? El Apocalipsis. ¿O cuál? Yo digo porque sí, hay unas personas que vemos como lenguas. Sí. Yo creo que en todo el proceso el Señor nos quiere dar de su amor y de su gracia para que nos arrepintamos antes de su venida. O sea, no porque viene por mí, Son. sino yo creo que porque viene Jesús, ¿no? Después, entonces no puede ser destruida completamente. ¿Mande? El Señor no destruye su corazón, sino como van a ser probadas las cosas. Va a ser todo destruido, mija. ¿Por qué? Porque este mundo está hiper contaminado por la destrucción humana. Él tiene que barrer todo y hacerlo nuevo. Ya lo hizo antes en el diluvio. Sí, es que por partes va destruyendo el sector marino. Luego, por ejemplo, menciona que en cierto momento se destruye el sector marino. En otro momento se destruye el sector de los árboles, las plantas, toda hierba verde. ¿Sí? Luego también Pedro dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y las cosas que en ellas hay serán quemadas. ¿Sí? Entonces, el Señor, Apocalipsis, otra forma de ver el Apocalipsis es que Dios está barriendo todo. ¿Qué se hace en un campo cuando se quiere poner una nueva cosecha, una nueva siembra? Se quema todo. Se prepara para lo que sigue. ¿Verdad? Entonces, esto no es para llenarnos de temor, esto es porque nos dice, mas nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Otra forma de ver el Apocalipsis es, ¿sí?
Otra forma de ver el Apocalipsis es que Dios les está arrebatando, despedazando sus sueños de control mundial. Ellos están, durante el gobierno del anticristo, desde ahorita ya está sucediendo, pero durante el gobierno del anticristo va a ser todavía más evidente, porque van a poner la tierra y se la van a dividir como pastel. Van a decir, tú te quedas con esto, tú eres rey acá, apóyame y yo te entrego esta zona. Tú, Arabia, apóyame y yo te entrego esta zona. Y entonces el Señor va a decir, nomás que se les olvida una cosa, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué va a hacer el Señor? Lo que va a hacer el Señor es que les va a deshacer sus sueños de control mundial. Se los va a despedazar, se los va a frustrar. La Biblia dice que el Señor frustra los planes de los impíos. ¿Por qué? Porque en el Salmo dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Ellos van a querer quedarse con las naciones y cuando crean que ya tienen hecho su repartimiento de naciones, viene el Señor y se los frustra. Esa es otra forma de ver el Apocalipsis. El Apocalipsis se trata también entonces de Dios frustrando los sueños de dominio mundial. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, yo aquí veo ¿se puede poner el audio? Ahí está, eso es lo único que quería que vieran. Esta es una explosión de la bomba más grande que jamás se ha construido, la bomba del zar. Solamente quería que vieran ese segmento, cómo el cielo se enrolla, se desvanece o se desenrolla, depende en qué sentido lo vean, miren. Las armas nucleares suponen una amenaza a la existencia de vida en nuestro planeta. Y en las últimas décadas, muchos países... Miren esa línea de abajo, es una nube que se va a partir del punto de explosión, el cielo hace esto, el hongo. ¿Se alcanza a apreciar? Yo creo que eso es lo que estaba viendo Juan. Miren, ahí se ve cómo se va desenrollando. ¿Sí se comprende la imagen? Sí, yo creo que eso es lo que estaba viendo Juan. Obviamente, pues yo creo, pues no es bíblico, ¿verdad? Pero cada quien crea lo que guste. Porque aquí dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Lo que él está viendo es simplemente un ataque ya masivo. O sea, armas todos contra todos. Entonces, o sea, lo que él está viendo es la flama de los cohetes. Ve las estrellas cayendo. Y entonces dice, ¿y el cielo? Entonces, como están cayendo las estrellas, ¿qué sucede después? El cielo se desvaneció. Mande, Mario. Lo que usted está explicando tiene sentido para mí por los detalles que da después. Porque, por ejemplo, si hablamos de cómo cae una bomba, cómo cae un misil, Sí. o sea, un misil pues es enviado, ¿no? Las Sí. bombas nucleares normalmente son de arriba para abajo. Uh-huh. O sea, ya habla, ¿no? Un higuera no avienta el higo. Sí. Un higuera deja caer el higo. Sí. Y luego viene ese como pergamino que se abre. Sí, exactamente. ¿Verdad? El cielo se desvaneció. Y miren, tiene sentido, todo monte y toda isla se removió, o sea, por las explosiones, ¿no? Por las explosiones. Y luego miren lo que sigue. ¿Saben qué es el versículo 15? Son los líderes mundiales metiéndose en los búnkeres que tienen preparados. Y la gente de a pie, ¿verdad? Como nosotros, pues buscando cualquier hoyo en la tierra. Sí. Esa parte del versículo 15 sale igualita en Isaías capítulo 2. Sí, aquí lo tengo listo. Gracias, Julio. Aquí lo tengo. Isaías 2 dice, gracias, Julio. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido y será abatido. Y miren cómo dice acá. Dice, y los reyes de la tierra, regresé a Apocalipsis, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Ahora, se escondieron, pero no significa que van a evadir el juicio. Ellos intentan esconderse.
Y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Ok, en secuencia de narración, eso está por acá, en los sellos. Acá, está por aquí, en secuencia de narración. Pero son capas que se sobreponen. O sea, eso en realidad ya está narrando aquí, el retorno de Jesús. ¿Sí, hermanos? Bien, pero veámoslo en Isaías. Dice, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados. Esto está usando lenguaje figurado para referirse a la gente, ¿verdad? Sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Esto es igual que cuando la profecía de Juan el Bautista. Aparece Juan el Bautista, ¿y qué dice Juan el Bautista? Todo monte sea allanado y todo valle sea elevado. A eso se refiere. Sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos. O sea, destruirá Dios el sistema por completo, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Sí, hijo. Hay capítulo en Levítico 16, que los juicios que Dios le propone a Israel en caso de que rompa el pacto son súper similares a los de Apocalipsis 6. Entonces vamos a suponer que uno hace el argumento de que esos juicios de Israel que Dios le iba a hacer en caso de que rompiera su pacto, son los mismos porque está hablando en realidad ahí de Israel, no como del mundo, de Grecia o algo así. ¿Cómo harías tú el caso de que el de Apocalipsis 6 se refiere a no Israel específicamente? Bueno, es que está hablando de los reyes de la tierra, pero al mismo tiempo aplica para Israel, porque ¿quiénes van a estar en este momento aquí sobre la tierra también? No solamente naciones gentiles, también van a estar aquí Israel. Estos son los 10 días, este es el tiempo de angustia para Jacob, a la tribulación, la gran tribulación. Aquí va a estar Israel, serán pasados por el fuego Israel. Y entonces en algún momento el remanente escogido por gracia será salvo. En algún momento. O sea, aún ese juicio que está en Levítico, Dios se los va a cumplir aquí en este tiempo también a Israel, por todas sus idolatrías. Sí, Julio. Uno salen exactamente los mismos juicios y hasta póngalo. Si quieren. A ver. Ezequiel 14. Versículo 21. Dice así. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, gracias Julio. ¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? Espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella, y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Excelente pasaje. Aquí habla de muchas cosas que vienen al tema, pero en su momento lo podemos cruzar cuando hay un momento en el que Israel es sacado y llevado al desierto para ser preservado de los juicios. Ya llegaremos a eso, la mujer que huye al desierto, lo veremos. Ok, quiero entrar rápido a este pasaje que dejé aquí antes, del 9 al 11, pero bueno, creo que está muy claro esto, ¿no? Lo que acabamos de ver ahorita. Esto es una guerra final. Y la gente se esconde,
pero es justo cuando el Señor aparece en el cielo. Dice, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y acá lo vimos ahorita en Isaías, que dice, por la presencia temible de Jehová y el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Bien, rápidamente, ¿qué hay en el 9 al 11? Esto es lo que hay. Las almas, los que están pidiendo justicia. ¿Quiénes son estos? Definitivamente son los mártires de la tribulación, no hay duda, pero también son los mártires de todas las épocas, desde Adán y Eva. De todas las épocas. Vamos a verlo aquí en Mateo. Mateo 23. Mateo 23 es el pasaje donde Jesús está dando los ayes sobre los líderes religiosos falsos, hipócritas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que, haciendo esto, dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Entonces Jesús hace una invitación muy dura, muy terrible. Les dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. La medida. Sí, o sea, ustedes también lleguen al mismo nivel de maldad. Porque les está diciendo, ¿qué hicieron sus padres? Mataron a los profetas, ¿verdad? Y entonces Jesús les está invitando, les está diciendo, hagan lo mismo. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Lo que les está diciendo es, no pueden escapar de la condenación del infierno. ¿Por qué? Porque están destinados a llenar la medida de sus padres. Por tanto, fíjense, esto es terrible. O sea, aquí Jesús está haciendo una declaración de juicio. No, estas personas no tenían escapatoria. El por tanto significa, esta es una pregunta retórica, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? La respuesta es, no pueden, no tienen ya margen estas personas. Entonces le dice, por tanto, o sea, como no pueden escapar, entonces para que se consume, yo os envío profetas, sabios y escribas. Se refiere a los apóstoles. Y aquí Jesús está profetizando, no los está invitando a hacerlo. Les está profetizando lo que va a suceder sí o sí. Les está avisando, miren, de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Y perseguiréis de ciudad en ciudad. Sí, hermano. Entonces usted dice que todavía no viene el juicio sobre la ciudad y viene junta con el sexto sello. ¿Eso quiere decir que no estamos en el nuevo pacto? Estamos en el nuevo pacto. Pero tenía que suceder eso, ¿no? Para que pudiera iniciarse el pacto. Tenía que suceder. Juicio contra la ciudad por haber invalidado el pacto Israel. No, a ver. El pacto mesiánico, digo, el pacto, Sí. ley. El pacto de la ley. O sea, vino el juicio, pero el pacto de salvación siempre ha estado vigente. Pero acuérdate que Dios salvaba a crédito. ¿Sí? Tenía que haber un momento en que se pagara la deuda. Jesús vino a pagar la deuda. La destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén solamente viene como una, ¿cómo decirlo? Como una demostración, solo como una demostración de que ese pacto está nulo, pero no significa que hasta que se destruyera Jerusalén iba a entrar en vigencia el nuevo pacto, no significa eso. En tal caso, el pacto es que no se puede decir que el pacto entró en vigencia hasta que fue destruido Jerusalén. Lo único que sucede es que el pacto se hace visible por la sangre de Cristo. Por eso Él dice, esto es mi copa del nuevo pacto. Y cuando Jesús está presentando su sangre, Jerusalén todavía vivió 33 años más. Sí. Sí, pero eso no quiere decir
que Jesús presentó que ya iba a iniciar ese pacto. No, es que el pacto no inició ahí, el pacto es eterno. No, pero Sí, hubo un pacto anterior para que iniciara. Para que Jesús haya dicho eso, tuvo que haber dicho, pues el siguiente ya está inválido. sí, El anterior. exactamente. La destrucción de Jerusalén es solamente la evidencia de que el antiguo pacto ya no tenía ningún sentido, pero no significa que el nuevo pacto empezó hasta que Jerusalén fue destruida. El nuevo pacto es eterno, es un pacto eterno. Solamente que tenía que haber un momento en el que se presentara el firmante del pacto. Y los pactos se firmaban con sangre. ¿Sí? Entonces Jesús presenta su sangre y dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Él la está firmando. A partir de que Él la firma, entonces el crédito se paga. Pero el pacto ya existía. Las personas estaban siendo salvadas por un pacto de salvación por medio de la fe. Porque lo que dijo ahorita David, Ujú. sobre que la ciudad de Jerusalén Sí. había roto el pacto que se le Los dio. israelitas. Sí, los israelitas. Entonces, quiere decir que en los profetas se puede ver que los estaba juzgando, diciendo que algún día iba a venir el día de la ira. Lo rompieron desde el mismo día que les estaba entregando la ley, desde siempre. No, sí, yo sabía que lo iban a romper y se lo dijo a Moisés. Sí. Ella sabía, pero iba a llegar el tiempo que él les iba a dar un corazón para que lo amaran. Sí, ese tiempo, cuando les iba a dar ese corazón, hablando nacionalmente, es aquí, es al final de los tiempos, cuando Jesús regresa. No entra en el nuevo pacto entonces, ese tiempo. Sí, ese tiempo entra en el nuevo pacto, pero nacionalmente Israel no tiene un corazón para Dios. Dice el apóstol Pablo que ha acontecido ahora a Israel endurecimiento en parte. Dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Sí? Dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Pero ese tema lo vamos a ver cuando nos enfoquemos solo en Israel. Ahorita no puedo entrar al tema porque sería como empezar a disparar en varias direcciones y nos perderíamos. Sí, David. Israel estaba rompiendo su parte del pacto todo el tiempo, o sea, de que diariamente los estaban rompiendo. Sí, O sea, la única razón por la cual no se había disuelto el pacto de Dios con Israel es porque Dios seguía cumpliendo su parte del pacto. lo dice ahí en Jeremías. Dice, yo fui un marido para ellos. Para el tiempo de Jeremías, Dios ya les había dado una carta de divorcio. Entonces, ¿cuándo iba a Dios disolver su pacto con la nación de Israel? Lo dice, creo que es en Mateo 22, cuando da la parábola de De los labradores malvados. Ajá, dice que después de que mataran al hijo del dueño, Sí, les iba a ser quitado de ellos y les iba a dar sí, ser dado a otros Sí. sembradores. Entonces, en ese momento en que Jesús muere en la cruz, sí, ahí ya se disolvió por completo la relación de Dios con la nación de Israel. sí. O sea, no se disolvió hasta la destrucción de Jerusalén. O sea, no se hizo evidente. Eso si acaso fue Como para reafirmar algo que ya había sucedido. Exactamente, o sea, ese fue el juicio que Dios les había prometido que les iba a suceder. Sí, Pero no fue ese momento en el que Dios disolvió su No, pacto, fue no. el momento en que mataron a Cristo. sí, así es. Y el nuevo pacto no inició hasta que pasó eso, porque ni siquiera se disolvió en ese momento. El nuevo pacto inició en el momento en que Jesús resucitó, o sea, en ese momento... En ese momento se confirma el pacto, lo está confirmando, pero el pacto ya existía, solamente lo está confirmando con su muerte. Entonces, otra cosa es que uno tiene que entender que el concepto de Israel, o sea, antes estaba, digamos, humanamente hablando, demostrado en una nación, pero desde el Antiguo Testamento, desde siempre, el punto de Israel era personas separadas para Dios. Y por eso Pablo dice que nosotros somos los verdaderos judíos. Nosotros somos el verdadero Israel. Sí, Porque el concepto de Israel desde siempre, aun cuando estaba más enfocado en una nacionalidad o en una etnicidad o en un lugar, aun cuando estaba de esa forma, siempre ha sido el mismo, que son personas apartadas para Dios. así es. Entonces, no hay como
Contradicción. Exactamente, no hay ninguna contradicción, nada. O sea, el nuevo pacto no empieza con la destrucción de Jerusalén. El nuevo pacto siempre ha estado vigente. Yo no digo que haya iniciado, sino que cuando Cristo presentó que ese era el nuevo pacto, sabiendo que iba a pagar con su sangre, ahí pues iniciaba, pero había un pacto anterior que... Sí, Pero lo que dijo ahorita David es cierto. O sea, por eso me causa conflicto el escuchar que hay todavía planes para Israel. Se supone que ese no era el fin, sino era el apartarnos para Dios. Los verdaderos israelitas iba Dios a cambiarles el corazón para Él. no, es que Dios crea a un pueblo y dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Él está anunciando un propósito firme y eterno. Yo creé este pueblo. Ahora, ese pueblo iba a ser la luz para las naciones, ¿verdad? No lo hicieron, pero eso no significa que el que no lo hayan hecho no lo vayan a hacer nunca, ¿sí? Simplemente en esa primera etapa no lo cumplieron. Dios les da promesas a ellos, al Israel étnico, no a un Israel espiritual, les da promesas, y las más evidentes de esas promesas es la posesión de la tierra, ¿verdad? Le dice, vas a poseer desde aquí, norte, sur, este, oeste, para siempre, dice, a los hijos de Israel. Entonces, Dios lo va a cumplir, dice, les daré un corazón y un camino para que me teman, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. La única forma en que ellos étnicamente puedan cumplir en ser un pueblo étnico dedicado a Dios es que Dios los meta bajo el mismo pacto que hace con toda la humanidad. O sea, Israel, la única forma, así como nosotros podemos amar a Dios de todo nuestro corazón, pues que Dios haga un nuevo pacto con nosotros. Ese nuevo pacto, Dios va a cumplir promesas étnicas a Israel, pero la única forma en que ellos van a poder hacer lo que Dios demanda de ellos es que Dios también los meta bajo el nuevo pacto, no a toda la nación. O sea, hay que memorizarlo bien, no es a toda la nación, pero sí a un remanente de esa nación. Y Pablo lo dice claramente, y se refiere al Israel étnico. De ese Israel étnico hay un remanente escogido por gracia, por gracia. Entonces, en su momento va a haber una salvación nacional, ¿sí?, de Israel. Esto va a suceder justo cuando Jesús está regresando. Cuando el cielo se abre, este remanente que va a ser pasado por el fuego, será salvo al final de la tribulación. ¿Mande? ¿Isaías 1? No recuerdo el pasaje. ¿Cómo lo dice? A ver, vamos a buscarlo. Pero pastor, en Sí. Apocalipsis nunca sale, nadie se arrepiente en Apocalipsis, es más, levantan su puño y maldicen a Dios. Nadie se arrepiente, no, o sea, si cero arrepentimiento ahí en Apocalipsis. Sí, es correcto lo que estás diciendo. Es correcto, no aparece ningún arrepentimiento. Al contrario, lo que aparece es juicio, es Jesús regresando y destruyendo las naciones. Pero por eso la suma de la palabra es la verdad, ¿verdad? O sea, es como en otros pasajes, ¿verdad? Hay pasajes donde queremos ver una doctrina y no aparece esa doctrina. ¿Qué tenemos que hacer? Sumarla, tenemos que jalarla de otro lugar y entender qué está pasando ahí, aunque ahí no se mencione esa doctrina. Es lo mismo. Yo no le vemos, no voy a dejar de hablar en primera persona, ¿verdad? No le vemos, ¿quiénes? Pastores, maestros, teólogos de siglos, miles por todo el mundo, no le vemos contradicción. Es muy buena observación, en Apocalipsis no se ve ningún arrepentimiento, ¿verdad? Ni de las naciones, al contrario, dice que levantan su puño, como tú dices, que crujen contra Dios, ¿verdad? Que blasfeman de su nombre. Es cierto, ¿sí? Pero por ejemplo, ¿qué encontramos en Apocalipsis? Ese pasaje que vimos ahorita, Jesús regresando, destruyendo las naciones. Y luego lo cruzamos ahorita con Isaías, donde también aparece Jesús regresando, dice Jehová, el día de la ira de Jehová. Pero también ahí sí en Isaías sí se menciona el arrepentimiento. O se menciona en Zacarías, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos bastante tiempo. Vamos a terminar por hoy. Vamos desenredándolo poco a poco, hasta donde el Señor nos permita en nuestro entendimiento. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por esta meditación donde vemos tu
ira santa, tu juicio santo sobre un mundo que no se quiere arrepentir. Y vemos también, Señor, tu gracia sosteniendo hasta el final a todos aquellos creyentes que son perseguidos y manteniendo su profesión hasta el final. Gracias, Padre, porque tú no dejarás ni un solo pecado sin ser juzgado en este mundo, Señor. Y mostrarás así, reivindicarás tu nombre y tu santidad y tu justicia. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir perseverando para ser presentados delante de ti aceptos, Señor, en todo tiempo. Gracias, Padre, porque por el mérito de tu Hijo ya nos has aceptado, Señor. Y nos has liberado de la ira venidera. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.